Semanas y lo que van a hacer durante el verano también en pleno Congreso con las sesiones extraordinarias. Hay discusiones por el presupuesto, hay discusiones por una reforma laboral y mucho menos se sabe de la reforma impositiva, pero ya generó bastante controversia por lo que se llegó a conocer. Estamos en comunicación en línea ahora con Carlos Castañeto, que es diputado de Unión por la Patria. Carlos, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi y el equipo de Alguien Tiene que Ser te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo anda el equipo? Bien, muy bien. Bueno, obviamente que me imagino que pocos detalles conocen de las reformas que quiere implementar el gobierno, incluso del presupuesto que se quiere discutir antes, porque ni los aliados lo están teniendo, pero ya hay bastantes discusiones con respecto a lo que va a pasar en el Congreso. Sí, con respecto al presupuesto, vos viste que hubo un dictamen de mayoría Ujú. de parte del oficialismo y el dictamen nuestro, y después hubo otro dictamen más. Pero bueno, el 30 de noviembre esos dictámenes se caen, así que se va a tener que conformar nuevamente la comisión de presupuesto para ver qué presupuesto presentan, ¿no? Porque este presupuesto es totalmente ficticio. Ya lo está viendo con la inflación, cuando están hablando de un 10% de inflación. Y ya este mes tuvimos 2,3 y un crecimiento del 5% y siguen poniendo, y no tuvimos información de ningún tipo porque no vino a expresar casi ningún ministro. Ujú. Y lo que nos preocupa sobre todo, porque nosotros como diputados tenemos, digo, y la sociedad también, pero vos sabés muy bien que en el presupuesto es muy técnico lo que te voy a Sí, decir, a ver, pero lo que está bajo la línea son los intereses de deuda. claro. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cuánto es el interés de deuda que vamos a pagar el año que viene? Ujú. Y no nos quisieron contestar, a pesar de que le hicimos las preguntas por escrito. Claro, claro. Bien, esa discusión está abierta a algunos gobernadores y en las negociaciones, de todos modos, tampoco saben mucho, pero es cierto que los que funcionaron como aliados hasta acá están dispuestos a acompañar al gobierno, aunque no sea obra pública. Alguno quizás puede llegar a negociar alguna partida y demás, pero ¿cómo ve su aprobación? Mira, yo creo que lamentablemente se va a aprobar sin modificaciones, porque volvemos a un Congreso igual que el principio del 2024, donde le aprobaron la ley base, le aprobaron la reforma tributaria y un montón, digo, la ley base que modifica más de 300 leyes, y después recién pudimos recuperar algunos derechos a través de la ley de discapacidad, Sí. que más allá que la haya vetado, ¿no? Pero hemos podido conseguir algunos consensos importantes, como fue educación, salud, Ujú. y también jubilación. Ahora bien, el año que viene vamos a empezar con un nuevo congreso y los dialoguistas, sabiendo que no le van a dar nada, porque el gobierno no le va a dar Sí. nada, porque es así, digo, no han puesto, como decías muy bien vos, Rosario, ni una cuadra de asfalto, ni una Ujú. cuneta, ni una luz, ni una luminaria. Entonces, son diálogos que son diálogos al vacío, como lo están haciendo con los gobernadores, como pasó con La Rioja, que no le están dando el punto de coparticipación. Ujú. Y aparte, un gobierno que no llama a todos los gobernadores, tendría que haber llamado a todos los gobernadores, No, quedaron oficialistas o cuatro no afuera, ¿no? oficialistas. Kicillof, Claro, Infran, Quintela y Melella. exactamente. Entonces, lo que yo creo que se va a aprobar el presupuesto mentiroso, donde va a ser más ajuste sobre ajuste y con la misma condicionalidad del presupuesto que no aprobaron nunca ellos de los años anteriores, que si no hay recaudación va a haber más ajustes en las cuentas del Estado. Pero Ujú. acá hay que definir qué es Estado, Rosario, porque la gente a veces se confunde. Yo digo, cuando salís de tu casa y pisás la vereda ya es Estado. Ujú. Sí, sí, parece Entonces, lejano lo que la palabra Estado, pero obviamente claro, el que Estado parece que son sí. solamente los trabajadores o los funcionarios, pero la Los regulación del ñoquis Estado del es muy Estado, como importante. instalaron. Exactamente, instalaron de que el Estado no sirve para nada. Ahora, cuando yo el otro día fui por el tema de fentanilo a Rosario, vos vas en Sí. la Ruta 9, la verdad, No, manejando lo y de te da las rutas, sí. miedo. Ujú. Entonces vos ves la cantidad de accidentes que hay, por dar un ejemplo. Sí. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y bueno, el Estado no presente hace eso, ¿no? Ujú. Fíjate que ahora están reclamando, que a mí me había dicho Soria en su momento, el tema de la ruta que va del Bolsón a Río Sí. Negro, los camiones van por la banquina. Como esto te puedo dar infinidad de ejemplos. Obra pública, pavimentos y también todo lo que significa represa, infraestructura, terminar
el gasoducto Néstor Kirchner para tener energía propia. En cambio, lo único que estamos vendiendo es la termoeléctrica. Bueno, lo sabemos, pero a pesar de todo lo que yo te estoy diciendo, nosotros tenemos que tener a partir del año que viene una propuesta, no hablar tanto del gobierno y tener un plan Ahora, estratégico para hacer gobierno en el 27. Esto que vos decís, porque me parece que al peronismo le viene fallando justamente el proponer algo superador a el modelo actual, ¿no? O sea, está claro que el peronismo logró en estos 2 años frenar muchas iniciativas del gobierno de Milei que eran dañinas, incluso avanzar en otras como jubilaciones, como la ley de discapacidad, la ley para emergencia en salud y demás. Pero también es cierto que se queda en el camino quizás con las propuestas o con el modelo, y eso me parece que también se vio en la campaña electoral y queda un poco al descubierto. Entonces, cuando uno habla, bueno, reforma laboral, no, la reforma laboral que quiere el gobierno, no, ¿para qué? O reforma impositiva, y ahora nos metemos en todos los temas si querés con detalles. Bueno, no, la reforma impositiva que quiere el gobierno, no, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué tenemos enfrente para terminar de definir qué es mejor? No, por supuesto. Nosotros a partir del año que viene, ya le quedan 2 años al gobierno, por eso te decía, nosotros tenemos que tener leyes o presentar proyectos de leyes alternativas para tener una plataforma electoral. No nos podemos quedar solamente con la crítica sobre la crítica, y además un gobierno que te va en el tema comunicacional, sabes que son inteligentes, sí. Te van llevando para donde quieren y los temas importantes los dejando de lado, y cuando vos mirás el boletín oficial todos los días te encontrás con algo nuevo. Por eso te decía que tenemos que tener una alternativa de gobierno y propuesta para que la ciudadanía confíe nuevamente en el peronismo y podamos ser gobierno, y lo que digamos lo hagamos. Eso es lo importante. Sobre todo eso si llegan al poder de vuelta, que quizás fue lo que falló con el último gobierno peronista. Te pregunto en concreto porque en estas horas generó mucha polémica la posible eliminación del monotributo, un Javier Milei que lo niega, pero que cuando le repreguntan no termina de negarlo, que no se sabe si va a estar o no va a estar, pero que sí afecta a muchos trabajadores. Entonces, en el gobierno algunos dicen que sí, otros que no. ¿Qué se propone frente a eso? Mira, lo que le está pidiendo el Fondo Monetario es que elimine el monotributo. Eso nos da una política tributaria que se tendría que definir según qué modelo de país de desarrollo argentino queremos. Se subordina solamente a un documento técnico del fondo. Si vos eliminás el monotributo, le sacás un montón de derechos a 4.500.000 personas. Yo digo, a ver, como digo esto, te digo otro. El monotributo hay que estudiarlo, hay que desmembrarlo. La mayor parte de los 4.500.000 o 700.000 monotributistas pertenecen a la categoría A, B y C. Sí. Y después, por otro lado, como nosotros decíamos cuando yo era titular de la FIP, tenés los monotributistas puros y los que están en relación de dependencia y prestan un servicio. Te voy a contar un ejemplo. Nosotros habíamos detectado en muchas empresas, grandes empresas, que tomaban o como servicio algunos monotributistas para deducir impuestos. Claro. Entonces, si yo tengo 30 años de servicio y 65 de edad y yo soy indispensable para una empresa, me pueden decir tranquilamente, mira, jubilate y yo te contrato como monotributista. Como empresa, ¿qué hago yo? El monotributista lo tomo como gasto. Claro. Entonces pago menos impuestos. Esto no quiere decir que es en la generalidad de los monotributistas. Por ejemplo, los profesionales, tanto odontólogos, los médicos, son todos monotributistas. Y con la nueva alícuota que hay, que pueden facturar hasta un monto alto, son monotributistas. Ahora bien, yo lo que digo que tenemos que desmembrar el monotributo, porque vos tenés que mirar el monotributo no solo por la facturación, sino por el consumido. Claro. Entonces, personas que no tendrían que ser monotributistas. Pero bueno, es un trabajo que no se puede decir de un día para otro. Claro, pero en el medio entran los 5 millones de monotributistas, ¿no? Claro, por eso te digo, son 4.700.000 que van a perder la obra social, que pierden la jubilación y no la parte impositiva. Lo que el gobierno, por uno se entera las cosas, el gobierno lo que quiere hacer es eliminar el monotributo y poner
un impuesto del 20% de la facturación. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Nosotros vamos a encontrar, vos tenés monotributistas, como te decía, en las categorías más bajas, Sí. que son carnicería de barrios, cuentapropistas, etcétera, etcétera, que no van a facturar más. Entonces lo que vamos a generar más informalidad y que el monotributista, que no va a ser más monotributista, no tenga ningún derecho ni a la salud, ni a la jubilación, porque solamente el proyecto del gobierno es, si vos facturás 100, tenés que pagar el 20% de esos 100. Claro. Y si no, pasás a responsable inscripto. Vos sabés que hay un abismo entre el monotributo y el responsable inscripto. El responsable inscripto paga el 50% que factura. Hoy la contribución que hace un monotributista es el 1.5 en relación con lo que paga un trabajador en relación de dependencia. Por eso hay que analizar muy bien la medida. Carlos, ¿cómo te va? Leo García soy. Hola, ¿cómo te va? Cuando hablamos de analizar medidas, y más temprano hablabas de la ley ómnibus, lo que se aprobó el año pasado, todo lo que ocurrió y sabemos en el Congreso, y con las nuevas leyes que están proponiendo, laboral, la que tiene que ver con sacar el monotributo y demás, ¿qué pasa con la gente que queda fuera? Es la pregunta, porque hay un montón de gente que directamente se cae del sistema y que el gobierno no los ve. No, a ver, no les interesa, no es que no los ve, no les interesa, esta es la palabra. El gobierno, si vos analizás todas las políticas durante 2 años de este gobierno, es un país para 7,5 millones de habitantes. Entonces, no le importa aquella persona que está por debajo de la línea de un trabajador registrado, o fíjate que no han aprobado solo una sola paritaria, la Secretaría de Empleo. Entonces el gobierno lo ve, pero no le interesa. Lo único que le interesa es cumplir con el Fondo Monetario, cumplir con los objetivos que le pone Estados Unidos, y a su vez lo único que le interesa a Caputo y Company es la timba financiera, porque si vos ves cómo se ha manejado el país en estos 2 años, ya hemos crecido de la deuda en 150.000 millones de dólares. ¿Y qué le llegó a la gente? ¿Qué le llegó al pueblo? Y yo creo que el otro día, que no se confundan con la elección de medio término, porque generaron la política del miedo. La gente tenía miedo al lunes negro, de que culpa de nosotros el dólar se iba a ir a 3.000 pesos, que si vos tenías un préstamo la culpa iba a ser de los peronistas. Entonces, cuando vos le preguntás, uno anda por todos lados, cuando le preguntás a los vecinos, nadie lo votó hoy a Milei. Pero en definitiva vos le preguntás, ¿y vos cómo estás? Y yo estoy mal. Ahora, Carlos, ganaron la elección y ya volvieron a instalar esto de que no se puede avanzar en un país en donde el comunismo, como lo llaman ellos, está todo el tiempo amenazando con volver. Lo están diciendo ahora el propio presidente, Luis Toto Caputo. Porque no tienen política de gobierno y política para la gente. Entonces lo único que hacen es generar miedo a la población para que vos te sientas que no podés crecer, no podés mejorar, no podés vivir mejor, y que tenemos un país que es un desastre, y que acá las oportunidades no están, y que los jóvenes se tienen que ir, o solamente ser youtuber, y nosotros tenemos que, por eso te decía Rosario y equipo, que nosotros tenemos que tener una propuesta de cómo generar más empleo, cómo los jóvenes, hay que cambiar leyes como la de ciencia y conocimiento. Hoy no podés tener un tal Alperín que no pague nada y tribute en el exterior, o el convenio de doble imposición que puso el gobierno con China, que en el país de origen pagan los impuestos y no pagan los impuestos de acá, o el convenio que arreglamos con Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos en lo diario ves que una camisa que compras acá a 10 pesos, la importás por mercado y la pagas 2 pesos, y el dólar está en 1.500 y vos realmente podés viajar al exterior, entonces yo te hablo de deuda externa y me dice, ¿este tipo de qué está hablando? O sea, a mí no me afecta. Pero tenemos que mirar el todo. A través de los años vamos a terminar con un default tanto en pesos como en dólares. Y esto no es generar miedo. Hay que decir las cosas a la gente también, porque si no parece que uno, si no lo dice, está escondiendo un as sobre la manga. No, pero ¿cómo tenemos que hacer nosotros esto? Por eso te voy a insistir. Tener proyecto tributario, progresivo,
tener un proyecto en educación, bueno, eso también, un ¿no? proyecto en salud. La reforma impositiva, sin lugar a dudas, sí. Incluso el gobierno restableció categorías del impuesto a la ganancia. Ahora se habla de quizás cambiar el sistema del IVA y que Nación tribute poco porcentaje y que las provincias pueden tributar otro poco. O sea... No, pero perdóname. A ver, vos lo sabés mejor que yo, Rosario, sí. pero vos tenés... No, vos sos el que sabe esto, sí. Es un impuesto nacional, sí. Entonces no me digan que lo va a cobrar la provincia. A ver, tenés impuestos nacionales... ¿No puede ser parte de la negociación con los gobernadores? No, pero es una mentira eso. Y hay impuestos coparticipables. ¿Por qué nosotros el otro día no votamos el impuesto que se coparticipe? Bueno, se votó una parte, yo no lo voté, pero que se coparticipe el impuesto a los combustibles. Porque era un juego engañoso, porque vos le ibas a dar plata a las provincias, pero desfinanciaba Vialidad. Y por otro lado, nosotros pudimos voltear a que Vialidad siga existiendo. Claro. Entonces, para hacer una reforma tributaria, hay que hacer una reforma progresiva, que paguen lo que más tienen. Porque, digo, en la Argentina, una vez por todas, nosotros tenemos que saber si hay cosas que se hicieron bien y se hicieron mal. Sí. Cuando nosotros implementamos la devolución del compre sin IVA, a nosotros nos aumentó la recaudación y nos aumentó la cantidad de contribuyentes que teníamos inscritos en el organismo. ¿Por qué no restablecen eso? Porque no le importa. A valor de hoy, que fue en su momento un grupo familiar de 4 personas, le haces una devolución de 80.000 pesos, que era en el término de 24 horas. Pero no, llegaron, como estábamos los cuca, ¡bum!, lo cortaron. Bueno, impuesto a las ganancias también. Impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, los impuestos para que un país progrese tienen que ser impuestos progresivos. Por ejemplo, el 15% a las grandes empresas sobre los saldos contables. Porque bien, vos sabés que empiezan a deducir impuestos. ¿Sabés cuánto paga ganancia una gran empresa? ¿Cuánto? 2.44. Claro. Y cuando vos pagás el 33%, claro, suponete. Sí. Entonces, digo... Así el país no va a crecer. Bueno, también otra polémica que no salió del gobierno, sino de Álvarez Agis, fue esto de eliminar el impuesto al cheque y poner un impuesto al efectivo. No, pero eso es irreal. Todos estamos de acuerdo que ojalá tengamos un país que no se maneje más efectivo. Sí. Pero te vuelvo a insistir, son todas medidas que hay que ir tomando con el tiempo. Y también tenés que dar beneficios, porque vos no podés seguir cobrando impuestos por impuestos. Cuando una Argentina, sí, nosotros sabemos que hay, y lo tenés que tratar, y lo tenés que buscar. Ahora, si vos vas a tener un organismo como ARCA, que ahora depende directamente de economía a través de la ley de presupuesto, que no tiene autonomía, que le va a sacar el fondo de redistribución a los trabajadores, entonces vos no tenés una planificación estratégica. Mañana Caputo le va a decir al titular de ARCA, mirá, vos sabés que tenés fiscalizaciones ordinarias, especiales. Bueno, no quiero hacer un mundo de... porque es difícil el tema impositivo. Pero te van a fiscalizar a dedo. Entonces, digo, para vos, el país crecer, vos tenés que recaudar bien. Pero la recaudación no puede caer sobre los pequeños contribuyentes o sacar el monotributo. Vos podés recaudar mucho más. Suponete cuando nosotros presentamos la separata, o esto que te decía yo, el 15% sobre los saldos contables, tenés que ser justo y equitativo, porque para que la Argentina crezca y no se siga endeudando, tenés que tener recaudación. Ahora, no le podés pegar un garrotazo a un tipo que es un monotributista clase A, que te paga al día. Ahora, cuando los grandes contribuyentes evaden o ponen domicilio fiscal, ¿por qué antes de sacar el monotributo no ponen una percepción a las plataformas digitales como lo hicimos en su momento nosotros? La sacaron también. Sí. Bueno, por eso digo, entonces, a ver, trabajan para los poderosos y en contra de la población. Totalmente. Y te pregunto, porque lo mencionaste antes de irnos a las noticias, el acuerdo con Estados Unidos, no conocemos mucho, pero este gobierno, en el vínculo con Estados Unidos o directamente de Trump con Milei, porque no me parece que sea de Estado a Estado, está esquivando bastante el Congreso con el swap y el préstamo quizás de 20.000 millones de dólares, y ahora también con este acuerdo que no va a pasar por el Congreso. Está claro eso, ¿no? Por supuesto, pero si vos mirás, si ellos miraran un poquito la Constitución Nacional, en el artículo 75, las atribuciones del Congreso, digo, son el inciso 1, y ya termino, legislar en materia aduanera corresponde al Congreso. Claro. Reglar sobre el comercio con naciones extranjeras, inciso 13, corresponde al Congreso. Aprobar o desechar tratados
con otras naciones, que es Claro. el inciso 2 de ese artículo 75, corresponde al Congreso. En definitiva, este acuerdo, no sé, este arreglo, llamarlo como quiera, es ilegal. Bien. Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria, te agradecemos esta comunicación con Alguien Tiene que Ceder. No, gracias a usted y siempre te escucho, Rosario. Gracias, un abrazo. Un beso. Saludos. 18 horas en todo el país.